Continuamos aquí en Barrio Viejo. Adelante, Chepe Delgado. Muy bien, pues ahora nos toca platicar con el padre Armando Armenta Montaño, del barrio de San Benito en Hermosillo. Él es oriundo de La Colorada y profesor de historia de la iglesia. La pregunta que le vamos a hacer es sobre aquella ocasión en que estuvo en Cananea don Juan Navarrete y Guerrero. ¿Quién no sabe cuál es allá el Luis Encina, luego está el Navarrete, luego el Colosio en Hermosillo? Bueno, una gran persona, Juan Navarrete, que por cierto que le tocó cuando los cristeros. ¿Qué nos puede decir de su viaje a Cananea, de este gran hombre, obispo, don Juan Navarrete y Guerrero, padre Armando? Muchas gracias por este diálogo y felicidades de antemano por el programa, Barrio Viejo. Me comentaba aquí mi colega sacerdote Leonardo Manteca de que el padre Cruz Acuña, un sacerdote de Nacosari, otro mineral, sí, tiene una biografía de don Juan Navarrete. Don Juan Navarrete y Guerrero es nombrado obispo de Sonora en 1919 y llegó a Sonora por Nogales, sede actualmente de la Nobel Diócesis fronteriza de Nogales, ¿no? Llegó en 12 de julio del 19. Llega a Hermosillo al días después y inmediatamente empieza una gira pastoral, unas visitas pastorales. Y hay un relato que llega a Cananea y empieza a dar una catequesis en un pequeño local, y un minero, aparentemente sindicalista, un poco radical, interrumpe al señor Navarrete. Lo interrumpe en su catequesis, sí, con una feligresía que se había congregado. Y don Juan Navarrete se portó de una manera muy serena, de tal manera que empieza a dialogar con el obrero, aquel obrero cananense, y al rato llegan a un acuerdo, de tal manera que aquella radicalidad, aquella protesta, sí, se transforma en un coloquio amigable, una manera amigable, y fue un ganarse a ese minero, ¿no? Ajá. Qué bonita anécdota. Y quiero señalar a partir de esto que el señor Navarrete, acabo de leer esta semana en un informe que da en 1924, dice, tenía 5 años aquí en Sonora, sí, y tiene que informar a Roma, al Papa, ajá, sobre la situación de la diócesis. Y dice, en Sonora hay minerales en donde hay problemas de conducta social. O sea, señala los así llamados minerales. Sí. Dice, porque hay influencia socialista, hay relajamiento de costumbres. Dice, en cambio, en los pueblos antiguos pequeños de Sonora, hay más piedad, más religiosidad. Era el cambio que estaba viviendo Sonora, o sea, así la migración es, que estaba a los minerales, ¿no? Y yo quisiera señalar que en 1934, ustedes han de saber de ese documento, yo desde Hermosillo he leído pocas cosas de Cananea. Por cierto, mi padre, en paz descanse, Abraham Armenta, que nació en el pequeño mineral de La Colorada, sí, en 1932, con mi abuela Juana Armenta, durante no sé exactamente cuánto, aparentemente un año, residió en Cananea. Por eso la verdad me une ese pequeño detalle. Ajá, sí, sí, yo provengo de familias de mineros también, de Sinaloa, y había aquí unos parientes de mi abuela que estaban en Cananea. Entonces, y había auge y vinieron. Exacto, entonces mi padre de pequeño me platicaba a mí, estuvo en Cananea viviendo 1 año o 2 años. Entonces, por eso, la verdad, tengo una simpatía por este lugar. Entonces, cuando en los años 30, la persecución religiosa del gobernador Rodolfo Elías Calles, sí, recordemos esa época que don Juan Navarrete no acepta la deportación que le exigía el gobierno del estado y empieza a vivir en la clandestinidad. Sí. Entonces, se va a la región de Santana, en el desierto, en el semidesierto, y luego se va a la sierra y termina el conflicto del 37. Y hay una carta que mandan los cananenses, firmada por una gran cantidad de ciudadanos de este mineral, pidiéndole al presidente de la República, Lázaro Cárdenas, que devuelva los templos. Es una carta abierta, impresa en una forma de desplegado,
Y que por cierto, está en la parroquia aquí, yo de aquí en la parroquia, está en la parroquia ahí, ¿no? En la oficina parroquial. Entonces, a mí sí me interesante cómo aquel pueblo donde don Juan fue recibido por ese minero de manera tensa, quizá sufriendo las dificultades pues del trabajo también, pero don Juan era un cura social, era un obispo social, se ponía de parte del obrero. En los 30, este pueblo católico le escribe al presidente para que el templo se abra, que estaba tomado por el gobierno del estado de Sonora, por la policía prácticamente, que se abra el templo y que no se persiga a los sacerdotes. Entonces, fue un acto del pueblo cananense de mucho testimonio de fe, ¿verdad? Y se logró, ¿verdad? Y se logró, creo que se logró. Ustedes han de saber más esos datos. Ustedes han de tener esos datos. ¿Qué pasó con este templo? Y finalmente, porque ya cuando entró Lázaro Cárdenas como presidente, ya se había terminado pues toda la persecución religiosa. Lázaro Cárdenas tenía más sensibilidad. Que era de los Elías Calles, por cierto. Y finalmente, ya estando aquí, pues pisando este bonito mineral, yo quisiera señalar lo guadalupe. He escuchado testimonios de lo guadalupano de este pueblo, ¿no? Sí. Las peregrinaciones. Exacto, he escuchado. Pero yo he pensado, ¿por qué la Virgen de Guadalupe está en Agua Prieta, de donde es el padre Leonardo? Cananea, Nogales, Caborca también, Altar. O sea, quizá por ser región fronteriza. Los obispos, la piedad de la gente. La Virgen de Guadalupe también como protectora de los valores mexicanos, ¿no? O sea, en estas ciudades fronterizas, la Virgen de Guadalupe como una manera de reforzar la identidad de nuestro pueblo. Entonces, yo creo que es una bendición también para esta parroquia, donde el nuevo párroco está aquí arribando, ¿no? Junto con el equipo de vicarios, ¿no? Es una bendición. O sea, el pueblo guadalupano en este municipio de frontera, también tiene frontera, ¿verdad? Sí, pues nosotros somos franja fronteriza. Entonces, la Virgen de Guadalupe como una madre que cuida a sus hijos frente a la frontera, pero no para pelear con los que están al otro lado, sino para proteger y hermanar también, ¿no? Por aquellos muros que a veces se levantan del egoísmo, ¿no? Entonces, es lo que yo podría señalar sobre esta visita que hago aquí al mineral. Y a mí me da mucho gusto, padre, que, por ejemplo, yo veo pues como la iglesia como una protectora también de Latinoamérica, porque los países pobres, yo creo que tenemos una identidad que tenemos que cuidar para protegernos a veces de esas, pues a veces que vemos nosotros falsas felicidades, que como es tanto la macroeconomía como el subdesarrollo. El 13 de agosto se cumplieron 34 años de la muerte de un sacerdote, por cierto, criado en Nacosari también, sacerdote de minerales, que anduvo con don Juan Navarrete de manera clandestina, igual que Cruz Acuña, el padre. Como el padre Ricardo Monje Ricardo Monje también, Ricardo Monje, de aquí de Cananea, que fue párroco aquí. Entonces, tengo un dato que en el 45, 46, por allá, viene con una enfermedad de paludismo, lo manda el señor Navarrete aquí a Cananea. A curarse de la enfermedad por el clima benigno de Cananea, ¿no? Entonces, cuando llega Hermosillo, después de unos 6 meses del padre Rangel, que toda su vida le hizo en Hermosillo prácticamente, en el periódico de la ACJS, que aquí existió, la Asociación Católica de la Juventud Sonorense, que aquí existió también, señala el redactor de Sursum, un boletín, decía: acaba de arribar el padre Rangel del mineral de Cananea, donde estuvo reposando. Dice, y como era un padre muy sensible a la cuestión social, el padre Hermenegildo Rangel, y sintió, dice, el sufrimiento de los obreros como carne de cañón. O sea, parece que él captó algo de situaciones de cierto maltrato laboral en los 40 y tantos, ¿no? Era la silicosis, eran tantas cosas que pasaban en los minerales. Oiga, padre, me llama la atención cuando el padre Quino pidió unos años para que no trabajaran los pimas, los indígenas, los nativos de esas tierras en las minas. Y consiguió 20 años que no trabajaran en las minas para que no fueran explotados. Que tenía que ver con Bacanuchi, con el Real de Bacanuchi, ¿no? Con unas minas en la región de Bacanuchi, ¿no? Entonces vean cómo todo se presta como para lo que usted decía. Hablando de América Latina, ¿no? Estamos en la frontera donde inicia América Latina. Sí. O sea, y estamos hermanados
hasta la región de Argentina, de Chile. Sí. Somos hermanos en la fe, en la cultura, aunque tenemos en la diversidad. raza. Entonces, qué bueno que desde este lugar, yo quiero señalar la verdad, estoy admirado de este programa. Creo que el rescate que ustedes están haciendo de los usos y costumbres, del pasado, del origen del mineral, de la microhistoria, es un gran rescate también para fortalecer la identidad como sonorenses, cananenses, mexicanos y latinoamericanos. Y también hombres del mundo, de este mundo que nos hermana, ¿no? Que tenemos que acoplarnos. Entonces, la verdad, felicidades por este rescate. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes. Gracias.